Donald Trump ha resultado ser un presidente mucho más pacifista de lo que fueron Obama y lo que ha sido Biden. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de todo esto? Hay que recordar que durante el sexenio de Obama, quien curiosamente y de forma un tanto grotesca, por decirlo de alguna manera, ganó el Premio Nobel de la Paz y durante su mandato las tropas estadounidenses no dejaron de estar en combate ni un solo día. Obama llevó a cabo Durante la administración de Obama se llevaron a cabo bombardeos como de países como Libia, de zonas de Irak, se mantuvo la guerra en Afganistán, donde no se obtuvo ninguna victoria que resultara significativa desde el punto de vista estratégico, ni desde el punto de vista estratégico, ni desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista histórico, que es lo que más nos atañe a nosotros en este canal. Por ejemplo, tenemos que en Libia se logró derrocar al dictador Muammar Gaddafi. Pero ¿qué pasó una vez que se derrotó a Muammar Gaddafi? La población de este país ha sufrido incontables movimientos militares, una guerra civil extremadamente sanguinaria y no se ha podido estabilizar la región. Es decir, lo único que trajo estos movimientos del ejército estadounidense fue más sufrimiento, más dolor y más penas para la población de este país africano. Luego tenemos la situación en Medio Oriente, donde las fuerzas estadounidenses se destacaron con violentos combates en países como Siria, Irak y Afganistán. De hecho, Obama también, al igual que se hizo en Libia, quería apoyar a la oposición al gobierno de Siria de Bashar al-Assad, al cual se consideraba un dictador y un tirano. Si bien es cierto que Bashar al-Assad es alguien dictatorial, ¿qué hubiera ocurrido si se hubiera derribado al régimen de este presidente sirio? Lo que hubiera pasado es que el ISIS, que surgió posteriormente, no hubiera tenido ninguna oposición para apoderarse de esta región del mundo, trayendo mucho más sangre, destrucción e ira sobre la población de este territorio si se hubiera llevado a cabo el exterminio del régimen de Bashar al-Assad. Curiosamente, ya cuando se vio la amenaza de ISIS, se olvidó a Bashar al-Assad y hasta se convirtió en un aliado importante en la región para poder enfrentar esta amenaza. Claro, hay que mencionar también que Obama no pudo llevar a cabo esta invasión de Siria porque Rusia, al mando del presidente Vladimir Putin, eliminó esta amenaza al considerar a Bashar al-Assad como uno de sus aliados. Bueno, lo tenemos aquí cuando llegó el cuatrienio de Trump del año 2016 al año 2020, que enfrentó a la muy belicosa secretaria de Estado Hillary Clinton. Hay que tomar en cuenta que muchos de los movimientos militares y más agresivos de Obama tenían como cerebro a Hillary Clinton. Entonces, una vez que Trump logró ganar la presidencia, ¿qué fue lo primero que hizo? Bueno, a través de sus bravuconadas y de estarse enfrentando dialécticamente con los otros líderes mundiales, empezó aparentemente a ser más peligroso que el presidente Obama. Sin embargo, ¿qué podemos ver, por ejemplo, en la situación como se pudo apreciar en la península coreana? Trump, que en un primer momento estaba teniendo un intercambio agresivo con el líder norcoreano, Kim Jong-un, empezó a acercarse de manera diplomática a él. Fue tal el acercamiento que tuvieron que finalmente se llegaron a reunir y a estrechar la mano, y en ese momento tanto los líderes de Corea del Norte como los líderes de Corea del Sur empezaron un deshielo en sus relaciones. ¿Cuándo íbamos a ver que un líder de Corea del Norte y un líder de Corea del Sur se estrecharan de la mano, se abrazaran y pasearan juntos por la zona desmilitarizada? Esto solamente se dio bajo la administración de un presidente estadounidense como Donald Trump, que gracias a esto realizó unos movimientos que resultaron ser más pacíficos y de mayor concordia que lo que había hecho Obama en todos sus 8 años que gobernó Estados Unidos. Luego tenemos el enfrentamiento de Donald Trump con los líderes de la OTAN, porque Trump quería que ellos pagaran más dinero, dado que Estados Unidos financiaba y sigue financiando de una manera bastante ostentosa a la Alianza Atlántica. Les pidió más dinero para que efectivamente los defendiera ante la amenaza de la invasión rusa. ¿Y esto qué generó? Bueno, que los líderes europeos no se hubieran tan agresivos ante un país como Rusia, que ya había realizado sus avances sobre Crimea. Pero algunos me dirán, es que es necesario ser agresivo con Rusia para que se detenga. Pero hay que tomar en cuenta que la OTAN ha estado desde mediados de los años 90 acercándose a las fronteras de Rusia, y tenemos que recordar también el contexto histórico. La Rusia se siente muy amenazada, o se
suele activar sus alarmas de manera inmediata ante cualquier avance hacia sus fronteras, porque recuerdan lo que ocurrió en 1941 cuando las tropas de la Alemania nazi los atacaron por sorpresa bajo la Operación Barbarroja. Entonces, por ningún motivo los rusos quieren que esto vuelva a ocurrir, y menos del hecho de haberse sentido engañados una vez que se derrumbó la Unión Soviética y los líderes occidentales prometieron no avanzar ni una pulgada hacia el espacio territorial que había pertenecido al Pacto de Varsovia, lo cual obviamente no se ha cumplido. Y luego, ¿qué tenemos que pasó para 2014? Bueno, tenemos que para el 2014 se derrocó al presidente democráticamente electo Víktor Yanukovych y se colocó en el gobierno de Kiev a aliados pro-occidentales, lo cual obviamente alteró el ánimo de Rusia y lo vio como una potencial amenaza bajo la cual se procedió a la anexión de Crimea por parte del ejército ruso. Y esto dirá, afecta la soberanía y la integridad de un Estado. Pero efectivamente esto es así. Pero hay que tomar en cuenta que, bajo estos líderes occidentales, Ucrania tarde o temprano se inclinaría al lado de la OTAN, lo cual obviamente amenaza de una manera significativa al Estado ruso. Y otros dirán, pero cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera en su territorio. Pero tomen en cuenta que todas las potencias reaccionan de la misma forma ante lo que ellos consideran el entrometerse en su espacio de influencia. No me quiero ni imaginar lo que haría Estados Unidos si el ejército ruso mandara tropas a México o a Canadá. Imagínense la reacción que tendría Estados Unidos. Obviamente sería virulenta, hasta más virulenta de la reacción que ha tenido Rusia ante el hecho de que un país tan cercano a sus fronteras como Ucrania se incline al lado de la OTAN. Es así como llegamos bajo el gobierno de Trump, que él buscó lograr la concordia con el presidente Putin de tal forma que se estabilizara la región y no hubiera ni un avance de la OTAN ni un avance de Rusia por estas regiones, lo cual efectivamente se logró durante sus 4 años en el gobierno. Una vez que Trump fue derrotado por las elecciones del 2000, nos podemos dar cuenta cómo la actitud beligerante de Estados Unidos se reinició. Nos podemos dar cuenta cómo de nuevo hubo amenazas en la península coreana, o como principalmente de nuevo en la zona de Ucrania se incentivó a que el gobierno de Kiev se inclinara poco a poco del lado de la Unión Europea, lo cual no está mal. Pero de hecho Rusia ha dicho que no ve ningún problema porque Ucrania se adhiera a la Unión Europea, pero lo que sí ve peligroso es que establezca una relación firme con la Alianza Asiática, la OTAN. Entonces, bajo este pretexto y esta amenaza, además que grupos neonazis se han instalado en el gobierno de Kiev, que aunque son muy poco numerosos, hay que decir que son importantes. De hecho, Ucrania ha rehabilitado a líderes que ayudaron a los nazis como grandes líderes nacionalistas ucranianos, como lo sería Bandera, y también tenían un batallón, el batallón de Azov, que se caracterizaba por su ideología totalmente fascista. Entonces tenemos este escenario bajo el cual se desata la invasión de Rusia a Ucrania por ver Rusia que se estaban amenazando sus intereses. ¿Y qué ocurre? Se empiezan a enviar miles de millones de dólares en apoyo a Ucrania, lo cual lo único que ha hecho es que Ucrania resista los embates de Rusia a costa de un gran sacrificio de su población. Ya se calcula que han muerto en esta horrenda guerra alrededor de 340,000 soldados ucranianos, y se espera que cuando finalice la guerra, que esperamos que sea lo más pronto posible, se pueden tener hasta entre 2 o 3 millones de mutilados, lo cual es algo tremendamente espantoso y algo muy costoso para países como Ucrania, que no tienen la suficiente población como reponerse de todo esto de una manera tan rápida. Pero la administración Biden sigue enviando dinero con el fin de que los ucranianos se sigan masacrando en este campo de batalla y se siga sacrificando las vidas de hombres jóvenes, hombres que necesita mucho Ucrania para su porvenir. Mientras que obviamente esto a los líderes occidentales no les interesa demasiado. Lo que ellos quieren es vender armamento, vender tanques, vender aviones, porque eso beneficia al complejo industrial estadounidense, lo que serían empresas como Lockheed Martin, Boeing, Raytheon. Y así llegamos finalmente hasta este año 2024, donde ya casi se cumplen 2 guerras de la invasión de Rusia a Ucrania y teniendo que
Previamente, hace 6 meses, Donald Trump hizo una declaración a la CNN donde curiosamente lo vitorearon, considerando el hecho que él lo vitoreó el público que estaba reunido en ese programa especial de la CNN, algo muy curioso porque la CNN suele ser anti-Trump, y él dijo que estaba dispuesto a hablar, Donald Trump dijo que estaba dispuesto a hablar tanto con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, como con el presidente ruso, Vladimir Putin, con el fin de llegar a un acuerdo y terminar con esta brutal masacre. Es decir, ¿cómo lo ve Trump todo esto? Él quiere garantizar la paz. Él busca la paz como esa misma paz que ya consiguió en los 4 años que gobernó los Estados Unidos. Además de que tuvo un buen desempeño económico, el cual vino a darse al traste con la pandemia, pero hay que tomar en cuenta que eso no fue su culpa. El que se extendiera una pandemia mundial no fue su culpa. Entonces tenemos a este hombre que efectivamente habla de una estabilidad mayor, habla de paz, habla de cosas que ya ha obtenido en su gobierno y que ha cumplido. Con lo cual se puede decir que este presidente ha sido de los presidentes más honestos que ha tenido Estados Unidos, Donald Trump, y también de los únicos que no han llevado a cabo una campaña militar en los últimos 40 años. Es el único presidente de Estados Unidos que no ha sido un halcón desde James Carter. Y entonces, aunado al hecho de que ¿qué tenemos en Estados Unidos? Ahorita mismo, para este 22 de febrero del año 2024, a un presidente totalmente incapaz como Joe Biden, el cual le habla a la pared, le habla al aire, no se acuerda de cómo murió su hijo, porque hay que recordar que en el ataque que los yemenitas llevaron a cabo sobre las tropas estadounidenses por medio de un dron, murieron 3 soldados estadounidenses. Entonces Biden fue a darle el pésame, habló para darle el pésame a los familiares de estos soldados y dijo que él sentía lo mismo porque su hijo había muerto de la misma forma. Sin embargo, el hijo de Biden no murió así, murió de cáncer en el hospital. Entonces ya nos podemos dar cuenta cómo este señor desvaría terriblemente. Y luego ven que a Trump lo han acusado de haberse llevado con documentos confidenciales de la Casa Blanca para su residencia en Mar-a-Lago. Bueno, Biden hizo exactamente lo mismo. Pero ¿cómo disculparon a Biden este pecado muy grave? El juez que estaba atendiendo el caso simplemente dijo que dado que ya era un anciano, Biden, no se podía acordar de lo que hace y por lo tanto no tenía la culpa de haberse llevado estos documentos. Y esto que declaró el juez, en vez de ayudar a Biden, lo perjudica porque lo hace ver como alguien totalmente capaz. ¿Cómo puede ser que la nación más poderosa del mundo esté dirigida por un hombre que no se puede acordar de nada y que no reacciona correctamente? Eso es algo muy preocupante. Es por eso que el Partido Demócrata está buscando sustituir a Joe Biden con la esposa del expresidente Barack Obama, Michelle Obama, que yo sinceramente creo que lo único que va a hacer es seguir la línea de su marido si llegara a ser la presidenta de Estados Unidos. Guerras, destrucción y beneficio al complejo industrial militar estadounidense. Sin embargo, Trump, como ya se ha visto, fortalece la paz y la concordia entre los pueblos, aunque diga cosas muy, digamos, una serie de bravuconadas, pero uno se puede dar cuenta por los hechos que él ha logrado una mayor estabilidad mundial que lo han hecho los últimos 2 presidentes demócratas que ha tenido Estados Unidos en los tiempos recientes. Por el momento es todo, me despido, hasta pronto.